tenía bien estructurada la idea de qué significaba trabajar con la salud de la gente hasta el minuto en el que tuve que estar derechamente en servicios de salud y mucho más en el contexto del estallido social. Siempre he tenido un poco la inquietud de cuidar y de cierta forma como promover mucho el autocuidado de la gente. He tenido a lo largo de la carrera la oportunidad también de trabajar en servicios privados, encontrarme un poco con compañeras, compañeros y compañeros del área de la salud muy limitados en sus quehaceres, sobre todo en relación como a lo que son los insumos, los márgenes como diferenciales que se dan de trabajo, sobre todo en sistema privado y público, que no había tenido la experiencia tan abrupta, ¿no es cierto?, como de poder presenciar como esta diferencia. Cuando yo recién salí de ir con mis cosas de primeros auxilios, de equiparme con lo que hubiese, porque primeramente no existía ninguna especie de apoyo externo, no habían organizaciones tan fundadas en las que consiguiésemos, por ejemplo, donaciones o insumos, yo particularmente tomé la decisión de hacerme parte un poco y de sumarme a la contingencia social desde la única forma en que yo creía que podía ser más útil, con mis conocimientos de primeros auxilios, o prestando esta suerte de apoyo un poco en conceptos de lo que es la cadena de la asistencia, sobre todo en situaciones de riesgo. Básicamente fue tomar todo lo que sé, tomar todo lo que he aprendido y transformar eso un poco a mi rol de participación, a mi rol político, a mi rol de hacerme parte. Así que termina siendo más como mi lado profesional, al mismo tiempo la forma propia de manifestarme. Yo quizás siempre tuve esa sensación y hasta el día de hoy como de nunca poder haberme hecho parte de la revuelta más multitudinaria, de poder, no sé, ir a bailar, o la gente que carreteaba, que también fue súper mal vista en algún punto. Recuerdo mucho, por ejemplo, haber salido o estando en las mismas instancias de atender a gente en las que los mismos voluntarios de salud se ponían a llorar. Entonces es como, no sé, una vivencia muy difícil de comentar, como decir que efectivamente alguien que tenga conocimientos y esté preparado o haya trabajado mucho tiempo en lugares de este tipo de exigencia un poco, es incomparable a estar efectivamente ahí, como atendiendo a gente que está siendo reprimida por agentes del Estado. Recuerdo que el Zorrillo se pone justo en la salida de Reñaca, que es un pasaje cerrado, entonces hacia la otra dirección no se puede correr. Y como la gente entendía ya que ese era un punto de salud, mucha gente se metió adentro del pasaje para resguardarse. El Zorrillo recuerdo que lanza gas hacia adentro del pasaje cerrado, con toda la gente que corrió, con todos los heridos y con todo el equipo de salud. Y recuerdo que toda la gente empezó a sangrar, como le sangraba la nariz, le sangraba la boca. Compañeros míos que me pedían, por ejemplo, como préstame papel confort, un apósito, una gasa, lo que sea, yo le preguntaba como, ¿qué te pasó? Como, ¿por qué estás sangrando? Y me decían, no, si no me pasó nada, no me llegó nada, empecé a sangrar aquí por el gas. Y yo entre lo mismo que veo, empiezo a revisar mis cosas para atender, me saco la mascarilla y estoy sangrando yo. Somos un equipo de salud, como que una amenaza muy grande a los pacos no podemos ser, menos con sus armaduras de 20 kilos, sus carros blindados. La primera muerte también que sucedió nos chocó mucho a todos como grupo, que en ese tiempo ya estábamos trabajando en la casa Fetch, cuando todavía no existía el movimiento Salud en Resistencia, que es el movimiento como grande que salió después de la Fetch, en el que nos informan cuando recién llegamos, tipo 12 de la noche, que había fallecido una persona que habían atendido a alguien del equipo antes. Entonces es como falleció alguien en la plaza. Nadie lo podía creer. Hasta el día de hoy ver como crímenes así impunes, dudo que a alguien como en su sano juicio no le parezca una weá diametralmente injusta. Siempre teníamos mucho miedo como entre todos, como miedo desde el camino de ida, miedo del camino de vuelta. Pero sí al menos algo que era transversal quizá, sobre todo cuando trabajamos en grupo, como que se daba una suerte de acompañamiento muy desde el cariño también en el que nos permitía sobrellevar la instancia.